El Jurado Nacional de Elecciones vacó a 63 autoridades municipales y regionales antes de cumplir el año de gestión, y de ello vamos a hablar junto a José Naupari Wong, analista y abogado especialista en Derecho Electoral. ¿Qué tal, señor Naupari? Bienvenido. Bienvenido, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra atención, señores, no solo debe estar sobre los nuevos parlamentarios que completarán el periodo en el Congreso, sino también sobre nuestras autoridades locales. Lamentablemente hay que compartir ese tipo de noticias, ¿no? Menos de un año, 63 autoridades han sido ya vacadas. ¿Qué debe decirnos esto sobre, en principio, las elecciones que hacemos? Bueno, ahí en un proceso. Claro, en primer lugar, lo que tendríamos que ver, y lo relata justamente en su nota de prensa del Jurado de Elecciones, es cuáles son las causales por las cuales se terminan vacando a las autoridades. Y vemos que un número interesante está referido por sentencias condenatorias con la calidad de cosa juzgada, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos lleva a dos temas vinculados a la reforma política. Una que quedó a medio camino, que es que se apruebe una reforma constitucional para que las personas en primera instancia no puedan ser candidatos. Que no puedan postular, ¿no? Exacto. Y las sentencias no vengan cuando ya la persona está en el cargo. Exacto. Y la segunda, que es el hecho de que es la importancia de la optimización del principio de transparencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones y de los candidatos. La importancia de la hoja de vida, por ejemplo. Ahí eventualmente, claro, algunos dicen, bueno, publicar las sentencias así se hayan sido rehabilitadas. Habría que evaluar si es que de repente para coadyuvar en la decisión que puede tomar de manera informada el ciudadano, evaluar de repente una reforma del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas que nos diga, no, si tú tienes eventualmente un proceso, me lo colocas. Si tú tienes una sentencia en primera instancia, si no se llega a la reforma constitucional, también me la colocas. Y que sea el ciudadano el que decida. El que decida. ¿No? Y eso, porque no hay que quitarle tampoco la responsabilidad al ciudadano de tener esta información siempre y cuando esta venga y llegue de manera transparente, como usted menciona, ¿no? Exacto. Y ahí también no solamente un tema del ciudadano, sino también una responsabilidad por parte de los partidos. ¿No? Allí vienen los filtros en principio. Exacto, porque por ejemplo, otra de las causales por las cuales se ha terminado vacando autoridades, según lo relata válidamente la nota de prensa del jurado, es por inasistencias injustificadas a las sesiones del Consejo. Entonces, bueno, si en primer lugar, ¿a quién elijo? ¿Elijo una persona que esté en condiciones de asumir el cargo a ir a las sesiones del Consejo, o es una persona que simplemente pues la coloco para completar la lista? Y bueno, por azar del destino termina entrando. Entonces, ¿qué tanto poder de coerción, entre comillas, puede tener el partido respecto del candidato que termine electo, ¿no? Es un poco también vinculado nuevamente al tema de la reforma política sobre la exigencia de afiliación como requisito para ser candidato. ¿No? La promoción de la militancia, la vinculación, el verdadero nexo que existe con las organizaciones políticas. Exacto. Hemos sido un avance, poco más del 70% de los congresistas electos en este proceso son afiliados, pese a que, por ejemplo, no se aprobó, no se ha implementado la ley 309998, pero, por ejemplo, en este tipo de casos de autoridades regionales y locales, por ejemplo, a nivel de regidurías, la reforma incorporada con la 309998 no incluye la exigencia de afiliación para candidatos a regidores y consejos regionales. Y es que, más allá de la norma, señor Naupari, seguramente habría que tomar conciencia sobre nuestra propia realidad. Si la realidad nos exige que efectivamente haya un vínculo real entre candidatos y organizaciones, pues hay que hacerlo, ¿no? Exacto, y también hay un tema de un compromiso ético que va más allá del tema de si cometió o no un delito, ¿no? Con el tema de nepotismo, ¿no? Por ejemplo, oye, claro, algunos pueden decir, oye, pero en mi circunscripción distrital somos tan pocos que no me queda otra que el único especialista en la materia de repente es mi pariente. Bueno, ¿qué tan cierto es eso? Temas como restricciones de contratación, ¿no? De repente me sale mucho más costoso a mi municipalidad traer de fuera del distrito maquinaria, por ejemplo, entonces, y el único que tiene esa maquinaria dentro del distrito es mi pariente. Entonces, por causales de restricciones de contratación no la podría contratar y terminaría siendo vacado. Ahí hay algunos temas que quizás evaluar. Y un tema también, nuevamente... Evaluar para ajustar en la norma. Exacto. Porque sí es válido y sí pasa esto entonces. Pasa y por eso se vaca. ¿No? Justamente otra de las cosas por las cuales se ha vacado es el nepotismo. Restricciones de contratación, ciertamente la nota de prensa no ha dado muchas luces sobre el particular, pero también hay. Sin duda, sí relatan un par de casos, pero de esos de pedidos de vacancia por infracciones a restricciones de contratación hay y varios en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, la infracción a la norma es una realidad, podemos verlo aquí, ¿no? Frente a los números, 63 autoridades municipales y regionales antes de cumplir el año de gestión han sido vacadas, pero ¿habría también desconocimiento por parte de esas autoridades sobre la normativa por la que deberían regirse? Es decir, que alguna de esas situaciones les sorprenda. Particularmente sí sería muy discutible que puedan alegar el desconocimiento de la ley, porque hay un principio general, digamos, en el derecho, que es que toda norma publicada y en vigencia se presume que todo el mundo la conoce. De conocimiento. Entonces, en esa medida,
Entonces, que me aleguen que hay desconocimiento es discutible, ¿no? Ahora, otra cosa es que eventualmente, nuevamente, la responsabilidad de los partidos de capacitar a su gente antes de llegar. Y acá también hay otro tema. Desde diciembre del 2017, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó un dictamen para uniformizar las causales de vacancia y suspensión entre autoridades regionales y locales y nunca vio la luz. Y el tema no es menor porque, por ejemplo, a nivel regional, el nepotismo no es una causal de vacancia. A nivel regional, la infracción de restricciones de contratación no es causal de vacancia. Entonces, por ejemplo, este dictamen lo que planteaba era justamente uniformizar causales de vacancia y suspensión de autoridades. Para ambos procedimientos, para vacancia y para suspensión. Claro, y a nivel regional y local, ¿no? Porque hay causales de vacancia previstas en sede municipal que no están previstas en sede regional. Antes de ir al detalle de eso, ¿podría usted, por favor, explicarnos cuáles son las diferencias entre ambos procedimientos? Entre vacancia y suspensión. Así es. Bueno, la suspensión es un tema temporal. Entonces, la vacancia, yo simplemente cometí una infracción tan grave o incurrí en un supuesto tan grave para el ordenamiento jurídico que simplemente ya me apartan de manera definitiva del cargo y ya no puedo regresar en esos 4 años. Un ejemplo práctico. Estas personas han sido en el primer año vacadas. Su periodo era del 2019 al 2022. Ya no van a poder regresar. En el caso de la suspensión, puede darse el caso que, por ejemplo... Y asume, perdón, la autoridad que le sigue. Exacto. Entonces, si es un alcalde, el primer regidor se convierte en el alcalde y el hueco que deja ese regidor es ocupado por un candidato no proclamado de la misma organización política. En el caso de la suspensión, no. Por ejemplo, yo puedo tener una suspensión en sede municipal porque cometí una falta grave prevista en mi reglamento interno del Consejo. Me voy por 30 días. ¿Del alcalde, perdón, no es el teniente alcalde? Claro, el primer regidor. El primer regidor es coloquialmente el teniente alcalde, ¿no? Entonces, pero ese huequito que está dejando ese regidor que va a asumir el cargo de alcalde tiene que ser cubierto, y ese es cubierto por otro candidato no proclamado de esa circunscripción. En el caso de suspensión es un tema temporal, puedo regresar. Por ejemplo, tengo un mandato de detención, sé cuánto tiempo va a durar, no necesariamente, me puede revocar la medida del mandato de detención, puede que el mandato de detención sea solo por 9 meses y mi periodo es por 4, podría regresar. ¿Tiene que ver con la causal en ese caso, el periodo de suspensión? Exacto, tenemos ¿no? incapacidad temporal, tenemos licencia, tenemos mandato de detención, tenemos sentencia que no tiene la calidad de cosa juzgada y tenemos falta grave. Otro tema, por ejemplo, la causal de suspensión por falta grave según el reglamento interno del Consejo no está previsto como causal de suspensión esa regional. Claro, tampoco. A eso se refiere usted con que falta esa uniformización. Muy bien, bueno, para dar algún ejemplo sobre lo que menciona nuestro invitado, decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Pacheco Puquio, el señor Pacheco Puquio, alcalde distrital de Chala, en Arequipa, en Carabelli, él fue señalado de haber contratado los servicios de un grifo de combustible en el que su hermana era socia de la empresa, por lo que el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, consideró que había vulnerado el reglamento interno de contrataciones de la comuna de Chala, ¿no? Esto si hablamos de nepotismo. Lo mismo o parecido pasó con el señor Montoya Dávila, alcalde distrital de Yaguas, en Loreto. Él fue vacado por contratar a su cuñado como vigilante de la municipalidad. Bueno, ahí es mucho más grave, ¿no? Claro, bueno, el primer caso, sentido estricto que usted relata de Calavería, es en realidad infracción a las normas de restricciones de contratación, no nepotismo. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, perdón, el segundo es nepotismo. El tema de infracción a las normas de contratación, de restricciones de contratación. Yo no puedo contratar ni directamente ni indirectamente con la municipalidad de la cual yo soy autoría. Entonces, mi empresa no puede, formalmente hablando, contratar con la propia municipalidad, ni tampoco de una persona vinculada a mí. Ya desde el 2009, si mal no recuerdo, la resolución 181, 182-2009, en un caso de Maynas, señaló algunos parámetros cómo interpretar, digamos, las causales de restricciones de contratación. Es decir, cómo entiendo este tema de la interpósita persona, ¿no? Cómo entiendo que hay vinculación entre este tercero que contrata con la municipalidad y el alcalde que está del otro lado, ¿no? Sí. La clásica puerta giratoria que digamos, se hizo famosa hace unos años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en ese tema? Entonces, bueno, la vinculación puede darse por parentesco, puede darse porque de repente mi pariente quizás termine siendo justamente representante legal. La norma tendría que precisarlo. Hubo hace ya algunos periodos legislativos que en las cuales sí se quiso justamente precisar de manera general el tema de conflicto de intereses. Recordemos que, por ejemplo, ahora tenemos un decreto de urgencia que nos obliga a presentar nuestras declaraciones de intereses a determinados funcionarios públicos, que entender por cuándo puedo incurrir en un conflicto de interés, que es un poco lo que está detrás del artículo 63 por el cual vacan autoridades, ¿no? Entonces, ahí, bueno, basta que sea mi pariente, porque imagínense que, por ejemplo, usted tenga un pariente, que usted sea alcaldesa y su pariente sea personal de limpieza en una empresa que contrata con su municipalidad. Entonces, ese vínculo hace que ya no pueda, que usted incurra en una causal de vacancia. Entonces, ahí hay que ver el nivel de relevancia que podría tenerse al determinar la vinculación para ver si amerita o no una causal de vacancia. Porque hay un tema acá importante. La vacancia implica que se trunque la proyección del derecho a ser elegido.
el Tribunal Constitucional ya ha dicho que el derecho a ser elegido se proyecta durante todo el periodo de mandato. Entonces, en esa medida, la vacancia debe ser entendida como sanción, debe ser entendida como una última ratio. Es decir, solo si no hay forma de eventualmente, entre comillas, de interpretar que esta persona eventualmente actuó de buena fe, ahí ya, bueno, no queda de otra que vacarlo. Hay causales que son objetivas, sí, asunción de un cargo proveniente, o de otro cargo proveniente de mandato popular, o que me ausente de la circunscripción. Pero otras que no, y por ello el ajuste que usted cree pertinente. Exacto. Sobre la norma. Muy bien, muchísimas gracias, señor Naupari, por habernos acompañado. Recordarle a nuestros televidentes que pues las vacancias han dado plenamente por condena consentida por delito doloso, por nepotismo, por inasistencias injustificadas, como dijo nuestro invitado a las sesiones, entre otras causales. Importante como electores, como vecinos de un distrito, bueno, o pertenecientes a una provincia, región, también entrar en contacto con lo que es una vacancia, una suspensión, porque también es un derecho ciudadano, ¿no? Y eso es muy importante lo que usted menciona, porque debemos recordarle a la ciudadanía que el jurado no solo actúa en época electoral, no solo actúa en el marco de un proceso. Su labor es constante, es permanente. ¿Y dónde se evidencia esa permanencia? Justamente en la vacancia y suspensión de autoridades, porque actúa en calidad de segunda instancia. La primera instancia será la municipalidad y el jurado efectúa un control de procedimiento y control de objetivo directamente si se configura o no la causal. Claro. Y creo, y en ese aspecto saludo que el canal de jurado lo difunda, así como las áreas correspondientes, las capacitaciones respectivas a las autoridades regionales y municipales en torno a estas causales de vacancia y suspensión, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta... Señor Naupari, por habernos acompañado. Hemos conversado sobre la vacancia y lo que ha pasado antes del año de gestión ya con 63 autoridades. José Naupari nos acompañó, analista y abogado especialista en Derecho Electoral.